Bueno, yo justo estaba pensando mientras lo escuchaba a Rodolfo eh, comentar muchas cosas de las que venimos discutiendo hace mucho tiempo y generalmente cuando nos encontramos seguimos reflexionando sobre eso. Y para reflexionar y bueno, relacionar los otros dos puntos, que es música popular, tradición versus evolución, y esto último, que es música popular o despopular, les hago una consulta a los que están acá. Yo también voy a ser parte de esa respuesta. Levantemos las manos quienes estamos interesados en interpretar música popular. Seguramente algunos de los que estamos acá también estamos interesados en componer tal vez música popular. Yo creo que es inminente la necesidad de, como decía Rodolfo, de ir hacia atrás, pero profundamente ir hacia atrás. ¿Para qué? Para tomar envión e ir hacia adelante y poder evolucionar. ¿Con qué? Justamente con identidad. En algún video que anda dando vueltas por ahí de Astor Piazzolla o bueno, algún comentario de Bela Bartok por ahí, músicos tal vez contemporáneos que fueron considerados contemporáneos, ambos con distintas palabras coincidían que el desafío de los próximos compositores, bueno, intérpretes, era hacer una música que verdaderamente represente el lugar de donde vienen, ¿no? Con todos los daños colaterales tal vez de la globalización y los sincretismos, como dice Rodolfo, que de eso nadie puede negarse, digo. Quedarse tocando solamente, digo, formar una orquesta típica y solamente vivir para recrear los arreglos que ya están grabados tremendamente por los maestros, y es algo que creo que es bastante discutible, ¿no? No es nutritivo si uno se queda ahí. Me parece que está bueno tomar de eso para seguir para adelante. Por eso está bueno que todos reflexionemos sobre el contexto histórico. Digo, no sé cuántos han ido verdaderamente para atrás. A mí yo a veces pienso, y lo hablo con Rodolfo, no me alcanza el tiempo para poder escuchar, digo, tantas cosas que hicieron estos tipos, leer, digo, las historias de los músicos, quiénes estaban, quiénes no estaban. Todo eso para mí hace después al toque. Hay como una conexión ahí, entre lo que te va como cayendo una ficha de todo, ¿no? Y ahora sí, conectando con lo que viene, sin intentar hacer una clase, perdónenme que estoy sentado, pero por el manejo de la computadora, ¿no? Sin intentar hacer una clase de historia, porque capaz que muchos de ustedes conocen las etapas, yo lo que compartía antes eran los grandes periodos de la historia del tango, ¿no? Donde no solo pienso musicalmente, sino en las otras dos expresiones que completan al tango como una forma de entender el mundo, ¿no? Está la música, la poesía y la danza, ¿no es cierto? Antes de la Guardia Vieja, que comienza aproximadamente a partir del 1900, hay una etapa de preguardia, donde verdaderamente era una música popular y del pueblo. No hay autores. Digo, no está la partitura del Queco, que supuestamente es uno de los primeros tangos de aquella época, ¿no? Eran músicas que estaban por ahí, ¿no? A partir de ahí se empieza a gestar todo un gran movimiento, que esto es lo importante si uno lo compara con el hoy, donde no hay un movimiento, hay como acciones disociadas, ¿no? Por ahí un movimiento, por ahí otro intenta hacer otra cosa. Esto estamos hablando de que toda una masa de gente iba para ese lado, ¿no? Entre el 1900 y el 1920, también aproximadamente, no son cortes así, ¿no? Generalmente, según las bibliografías, dicen que hay como 5 años de transición entre una etapa y la otra etapa, ¿no es cierto? Por eso podemos ver que tal vez un tango haya sido concebido en 1925, pero verdaderamente corresponde a el periodo anterior, como por ejemplo decirle A Media Luz. Fue en el año 1924, que ya está dentro del periodo de la Guardia Nueva, pero en realidad tiene que ver más con la Guardia Vieja, por dar un ejemplo. En esa Guardia Vieja, en esos casi 20 años, lo que se empiezan a gestar, obviamente se funda el ritmo, ¿no? Los primeros modelos rítmicos, que después los vamos a desarrollar, básicamente en un formato instrumental. Todavía no había aparecido la poesía, la voz.
y hacia el final de esa etapa sí se empieza a instalar el tango también como danza, con todas sus evoluciones, ¿no? Del hombre, la mujer, bla, 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 esto, ¿no? Lo que es importante, que en 1920, que es el periodo que se le llama Guardia Nueva, empieza a haber toda una evolución instrumental. Entonces, aquellos grupos que eran chicos, guitarra, flauta, bueno, después clarinete, digo, hubo ahí como grupos muy chicos mezclados, donde todavía se estaba tratando de consolidar tímbricamente la música, va mutando a tal punto que se empiezan a desarrollar lo que es como la formación básica, que es el esqueleto, la columna vertebral de la orquesta típica, que es el trío, donde está el piano, el bandoneón y el contrabajo. Esto da lugar a ¿qué? Instrumentalmente hablo, ¿no? A los sextetos, que se van gestando hacia fin de la Guardia Nueva. Estamos hablando justamente entre el 30 y el 40. También la bibliografía dice que coincidentemente con la muerte de Gardel en el año 35, los sextetos evolucionan a la orquesta típica. Los sextetos estaban conformados por justamente contrabajo, bandoneón y piano, nada más que había dos bandoneones, o sea, se duplica uno de los instrumentos, el violín está, bueno, duplicado, con lo cual ahí tenemos 6 instrumentos. Estos instrumentos, en las primeras formaciones de las orquestas típicas, ya entrando en lo que es la época de oro, termina de consolidar los principios de la orquesta típica, donde estaban conformados por 3 bandoneones, por 3 violines, piano y contrabajo, que después, con todo el auge de las orquestas típicas y la creación de los estilos, por eso es la época de oro, obviamente de todo el tango cantado, digo, pasé muy rápido para no intentar hacer una cátedra de esto, ¿no? Se empiezan a desarrollar como un gran muestrario de todos los elementos técnicos. Acá es donde nos vamos a detener. Básicamente estos 15 años, entre el 40 y el 55, previo a esta etapa que bueno, denominamos decadencia, resistencia y recuperación, voy a hacer un comentario respecto a eso, para que no suene duro. En esos 15 años se han registrado aproximadamente, en formatos de orquestas típicas, 5.500 registros que están disponibles. En internet los podemos escuchar. Entonces, invito a que verdaderamente los que levantamos la mano vayamos a esos registros, a escucharlos, a tocarlos, a intentar hacer conciencia de qué está hecho, cómo lo hicieron, porque si no, nunca vamos a estar tocando tango, y menos nos van a salir ideas para que sean verdaderamente genuinas, que tengan que ver con aquello, pero que representen el hoy. En el 55, con un contexto social, político, cultural, en nuestro país, empieza, nadie puede dudar de esto, más allá de que sea fuerte, hablar de la decadencia, ¿no? Hay otras bibliografías que hablan de la vanguardia o de la música contemporánea. Nosotros creemos que en realidad, si estás situado en 1920, tus pares en ese año también son, contemporáneos, con lo cual siempre, ahora es música contemporánea, ¿no es cierto? Respecto a lo que es la vanguardia, también creemos que en realidad, si uno piensa bien qué es vanguardia, estar delante de la guardia, en realidad en los dos periodos anteriores, en la Guardia Vieja y en la Guardia Nueva, hay compositores que se adelantan del resto del pelotón y después el resto del movimiento continúa eso. Por eso hablamos del ABCD del tango, de compositores como Arolas, Bardi, Cobián, De Caro, Delfino. Aieta podríamos sumar y algún compositor por ahí, ¿no? Mora. Con lo cual digo, si no hubiesen existido estos compositores, es muy probable que el tango tal vez hubiese ido para otro lado, pero cada uno en sus composiciones y en sus grupos han propuesto elementos, recursos, maneras de hacer que todo el resto continúa haciendo años más tarde. Entonces, digo esto para diferenciarlo de algunos compositores que podemos denominar como estéticas independientes,
donde toman la decisión de separarse del grupo. Entonces esto no es vanguardia, es una estética independiente. Se representa a él. Digo, si bien después pueden haber músicos que intentaron ir por esa línea, es otra cosa, ¿no? ¿Por qué hablo de la resistencia? Porque, bueno, Rodolfo lo puede contar mucho mejor, que lo vivió esa época. Porque empiezan a aparecer justamente, empiezan a desaparecer las orquestas típicas y empiezan a resistir grupos chicos. Ahí, bueno, Troilo Grela, Federico Grela, Bafa Berlicherica Barcos, ¿no? Esos grupos que había un par por ahí, pero en realidad no estaban generando valor agregado como sí lo hicieron a través de las orquestas, de sus propias orquestas. Pero no hay que descartarlo, ¿no? Y recuperación, es algo último que veníamos reflexionando, si verdaderamente era recuperación o no. Y yo pensaba tal vez, con muchos de ustedes lo puedo llegar a compartir, y me siento parte de ese grupo, porque creo que hay personas como los que estamos acá, tal vez como yo, que intentamos ir verdaderamente para atrás, para recuperar esos valores genuinos, sabiendo que hay que ir para adelante. En algún momento hay que cortar el cordón umbilical y, bueno, y proponer algo nuevo. Pero pasarse un buen rato por aquello, ¿no? No pensar que tocaste un día la yumba y organito de la tarde y ya conoces el estilo. Digo, tocar y tocar y tocar y escuchar y desgravar y todo eso. También pienso que no me alcanza el tiempo para eso, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, y hay que hacerlo mucho, no un ratito, ¿no? Digo, así también sin hacer esto no va a surgir ninguna idea de música nueva, de música popular. ¿Qué vas a componer? No puedes componer nada si no sabes nada. Entonces, creo que es importante rescatar este movimiento de recuperación y quedarnos con esta conclusión, digo, positiva de esto, ¿no? Entendiendo lo que debemos hacer para seguir conectando con los que vienen. Yo muchas veces pienso eso, pienso en mi hijo, en no sé, nietos, lo que fuere, digo, van a estar cada vez más alejados de quién es Troilo, quién es Pugliese. Entonces depende de nosotros seguir conectándolos. Creo que es un deber importante que tenemos. En la época de oro, un cuadro muy rápido, no van a llegar a detenerse, pero ahí están listadas aproximadamente unas 30 orquestas típicas que fundaron estilos, que no se repetían, ¿no? Estoy dejando de lado orquestas que tal vez fueron formadas a posteriori por músicos que formaron parte de estas mismas, que fueron importantes, pero que no generaron una propuesta nueva. Cada una de estas orquestas puede ser reconocida y diferenciada del resto. Con lo cual se ve... algo pasó que alguien tocó. Con lo cual lo que vamos a ver, estaban pintados como tres franjas de color. La primera de ellas en color verde, mientras se va prendiendo el proyector, representa la Guardia Nueva. Yo claramente dije que la época de oro es el auge, ¿no? Pero fueron concibiéndose mucho antes, ¿no? A partir del año 35, por ejemplo, D'Arienzo forma su primera orquesta típica. Después viene por ahí Pugliese. Digo las grandes orquestas, ¿no? Pueden haber otros grupos. Y a partir del 40 empiezan a haber registros fonográficos, con lo cual, digo, esto está como fundamentado estadísticamente por la cosa concreta, que son cuántos registros fonográficos hubo. Y se le agrega como la nota de color, no sé qué pasa con el proyector, se le agrega la nota de color de lo histórico. Sí. En la Guardia Nueva, que recordemos es del año 1920 al 1940, van a ver que se gestan algunas primeras orquestas. Y a partir del 40, de esas 30, más del 50% aparece. Entonces claramente uno puede ver ahí, digo, la importancia de esa época, la necesidad de hacer nuevos, ¿no? De registrar. Y también se va a ver en la parte final, creo que es color azul, sí, color azul, la desaparición de las orquestas, ¿no? Y las que fueron quedando. Y de las que fueron quedando,
también puedo hacer alguna crítica y que en algunos casos volvieron a hacer un poco más de lo mismo, que es meritorio, pero hasta por ahí nomás. Por eso digo, si yo me quedaría, si tendría que ahora salir corriendo e ir a escuchar, sugeriría ir a esa época, del 40 al 50-55. Yo, por ejemplo, siempre digo, alguien me dice, che, Miguel, ¿y por dónde comienzo a escuchar de todos los estilos? Bueno, Troilo, como se dice, es la mitad del tango, ¿no? El medio del tango. Comenzá por ahí que claramente vas a ver un muestrario de todos los elementos técnicos que vamos a mostrar recién. Es muy fácil percibir todo, ¿no? Hay otras orquestas, otros estilos que es más complicado digerir, como les puede pasar con la ópera. Vos arrancás, que yo, con Verdi, no vas a arrancar, que yo, con Wagner, ¿no? Entonces uno tiene que ir educando el oído también, la escucha, para ir percibiendo de qué está hecho el estilo y poder apreciar, digo, lo lindo, lo maravilloso de cada uno, ¿no? De los compositores. Por eso yo le decía, bueno, Troilo. Yo Troilo siempre sugiero la primera época. La primera época está dividido, por ejemplo, en el caso de Troilo, para los que le interese. Está dividido en los discos, en los sellos discográficos donde registró la obra. La primera parte en RCA Víctor, del 40 al 50. Del 50 al 55 en TK, que hay unas cosas muy interesantes ahí, pero se escuchan muy mal. Y del 55 hasta el 70, creo que el último disco es el 72 por ahí, vuelve a RCA Víctor. Lo que es interesante es que en cada una de las etapas, además de los músicos distintos, estaban otros arregladores distintos. En la primera época, Galván, Astor Piazzolla, ¿no es cierto? En la segunda, Garello, no por decir si uno es mejor que otro, son como distintos sonidos, ¿no? Esto es interesante. Y ya que dije eso, una cosa que no es menor, que no la conversamos con Rodolfo, la figura del arreglador, que es muy importante en el género nuestro, pasa también en el jazz, que siempre uno dice, ah, mira qué lindo tema, tal, pero muchas orquestas, por no decir casi todas, el director trabajaba con uno o varios arregladores, donde eso también iba generando propuestas nuevas, sonidos nuevos, pero siempre manteniendo la estética.